Bienvenidos al canal. Hoy vamos a hablar de China y su dominio mundial. Vamos a video reaccionar a un video de The Wild Project, el podcast de Jordi Wild. Este en concreto es un fragmento de un podcast que hizo con Pedro Baños. Es demasiado interesante ya que tratan temas de política, economía, macroeconomía, etc. Así que lo recomiendo muchísimo. El podcast en sí dura unas 3 o 2 horas, más o menos. Este fragmento es un poco más corto y se refiere concretamente al dominio mundial de China. ¿Dominará China el mundo? Comenzamos. China es el gran jugador hoy en día. Una proyección brutal, una dominancia económica. China, ¿qué podemos esperar de China en los próximos tiempos? Es decir, por ejemplo, está el tema de Taiwán. ¿Tú ves posible en poco tiempo una invasión de Taiwán? ¿Qué consecuencias tendría? ¿Qué crees que va? Porque de momento China está siendo... Vale la pena recalcar algo. Taiwán es un punto clave no solo para China, sino para el mundo. Sobre todo para Estados Unidos. Está haciendo guerra económica y comercial, pero ya está. ¿Crees que puede ir a más? ¿Tú qué opinas de China? Mira, según dijo Xi Jinping en el 20º Congreso... Te pediré luego un perfil de él, ¿eh? Del partido, sí. Que no lo hicimos de Putin, pero de Xi Jinping no, y es muy del interesante. Partido Comunista Chino... lo dijo abiertamente. En principio, nosotros incorporaremos Taiwán de manera pacífica, pero no descartemos ninguna otra vía. Porque, claro, cuando, por ejemplo... la idea de China es incorporar a toda costa Taiwán. Xi Jinping suele decir, yo sigo, o las autoridades chinas, sigo creyendo en la integridad territorial de los estados. Ucrania dice, ¿ves? Me está apoyando. No, lo que está diciendo China es, creo en la integridad territorial y, por tanto, Taiwán, que es mía, tiene que volver a mi seno. Y al mismo tiempo también le preocupa enormemente, que ellos tienen también sus problemas, como todo el mundo, los movimientos nacionalistas de dos partes claves del país. Una es el Tíbet y la otra es el Xinjiang, el Turquestán Oriental, donde están los uigures, que son musulmanes. Ellos temen que ahí puede haber intereses internacionales para soliviantar estas poblaciones, para que todavía fomentar más ese independentismo. Por ejemplo, el Tíbet para China es absolutamente irrenunciable, porque ahí es donde están las cabeceras de los 3 ríos que dan servicio a buena parte de Asia, que son el Indo, el Ganges y el Brahmaputra, que además no solamente eso, sino que encima estos ríos, pensando que China tiene una grandísima escasez hídrica, grandísima, de por sí, pensando que tiene el 22%. Este punto es muy importante. China tiene una grandísima escasez hídrica. Le falta agua. Considerando que tiene muchísima población, esto en el futuro será clave. 3% de la población mundial apenas tiene el 7 o el 8% de los recursos hídricos del mundo y encima parte de ellos muy contaminados, con lo cual esa parte es absolutamente irrenunciable para China. O sea, que el Tíbet a nivel geoestratégico no tan solo ya es una reivindicación religiosa, sino que es importantísimo a nivel puramente económico y... estratégico. Tíbet clave para China a nivel estratégico, económico y político. Total. En el caso de Taiwán, ¿qué está intentando China? China está intentando atraerle a través no solamente de acciones económicas, sino también psicológicas. De hecho, es muy curioso, aquí ha pasado muy desapercibido, que hace poco ha habido elecciones municipales en Taiwán y el ganador ha sido el partido de la oposición, que es pro-chino. O sea, pro-chino continental. Esto es muy interesante. Claro, porque verás que... La mayoría de inversionistas en Taiwán son chinos. Ojo. De China. Lo que hace China es decirles, en cierto modo, decirle, oye, ¿tú para qué quieres seguir en el bando de Estados Unidos? Que espera, que Estados Unidos oficialmente no reconoce a Taiwán, no tiene relaciones diplomáticas con Taiwán. Es un punto muy importante. Estados Unidos no reconoce oficialmente que tenga relaciones con Taiwán. ¿Por qué? Porque no quiere ensuciarse las manos. Internacionalmente, Estados Unidos quiere estar en una posición totalmente neutra, entre comillas. Muy curioso. Y cada vez hay menos países en el mundo que tengan relaciones diplomáticas. No queda, lo pongo en el libro, una docena de países. No llega. Entonces, ¿qué sucede? Que lo que le está diciendo, ¿tú para qué quieres seguir en el bando de Estados Unidos o el bando de los occidentales? Pero si van perdiendo. Si los que vamos ganando somos nosotros. Si los que vamos a ganar somos nosotros. Uniros, que somos hermanos. Pero si somos la misma etnia, hablamos el mismo idioma, ¿qué necesidad tenemos de estar separados ideológicamente? Cuando además podemos llegar a algún acuerdo, eso, pues tipo hongkoniano, por así decirlo, decir, que tengáis vuestro propio modelo, pero si económicamente ya somos capitalistas, somos como vosotros. Sí, exactamente. Económicamente China es capitalista igual que Taiwán. Entonces es cuestión de tiempo para que Taiwán vuelva a China. Y seguir gastando cantidades ingentes de dinero en armamento occidental que no os va a servir para nada. Y por otro lado, estrechando las relaciones comerciales. De hecho, y yo lo he visto allí con mis propios ojos, buena parte de las empresas que están en la China continental enfrente de Taiwán son de capital taiwanés. Y al final esas relaciones comerciales unen mucho más. Es una manera de
Tanto Taiwán como China están unidos enormemente por negocios comerciales. Taiwaneses invierten en China y chinos invierten en Taiwán. Las empresas están totalmente ligadas entre sí, comercialmente hablando, así que solo es cuestión de tiempo. Intentar, antes de llegar a hacerlo de manera militar, que no tenían ninguna necesidad de ello, pues evidentemente intentarles captar. Obviamente a Estados Unidos no le interesa perder otra ficha más, porque Taiwán, junto con otros países, que encima con una India que ahora se le ha revelado a Estados Unidos, que le preocupa mucho la situación de India, porque antes también era parte de ese cerco estratégico a China, pues claro, no puede perder la pieza de Taiwán, ni muchísimo menos. Claro, Estados Unidos va a hacer de todo para no perder a Taiwán, para no perder ese socio estratégico que tiene. Y en ese juego están. Ahora mismo es el principal punto de fricción, no tengamos ninguna duda, entre Estados Unidos y China, evidentemente. Pero, claro, es que lo que está haciendo China yo entiendo que le preocupa a Estados Unidos. China lo que pretende, todavía no desde el punto de vista militar, porque como capacidad de destrucción todavía tiene más Estados Unidos, empezando por su propia armada, pero, por ejemplo, como pongo en el libro, es que claro, ya tiene como más capacidad de destrucción tiene más Estados Unidos. ¿Pero por qué? Porque China es relativamente una potencia nueva. China no ha tardado nada en convertirse en una potencia mundial. Poco a poco irá creciendo también su armamento. buques principales de guerra, tanto superficie como submarinos, China, que Estados Unidos, algo que era impensable hace muy poco tiempo. Claro, es que ha construido 4 astilleros militares y casi de la noche a la mañana, como hacen ellos, se ponen a construir casi como locos, ¿no? Pero fíjate, por ejemplo, ahora ya tiene 3 portaaviones. El primero que compra lo compra en 1991, cuando se disuelve la Unión Soviética, y se lo compra, que estaba empezándose a construir prácticamente, a Ucrania. Pero el tercero lo ha construido íntegramente en China y además dotado de las últimas tecnologías. Por ejemplo, solamente había otro portaaviones, que es el último de propulsión nuclear. Todos los que tiene Estados Unidos son de propulsión nuclear, los 11 que tiene, que es el Gerald Ford, con la última tecnología, y tenía la rampa de lanzamiento electromagnética de los aviones. El único que lo tenía. Bueno, pues ya lo tiene China, exactamente igual. Para que veamos. Como siempre, China copiando y mejorando absolutamente todo lo que construye y produce. Como todo o sea, toda la última tecnología la tienen ellos, porque a ellos no les interesa hacerlo militarmente. Como quieren dominar el mundo, es con 3 instrumentos: con la tecnología, con las finanzas y con la economía. Con la tecnología, las finanzas y la economía. Ojo. Claro, y es que en el tema tecnológico, que además fíjate, es que ellos los tienen tan claro, que te voy a contar datos que son verdaderamente demoledores. Precisamente ahora con este 20º Congreso del Partido Comunista Chino, pues le llevan a cabo la elección del nuevo Comité Central. En este nuevo Comité Central, el 40% de sus miembros, el 40% son altísimos expertos en lo que se llama STEM, las siglas en inglés: ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas. Todos son científicos y todos dentro del gobierno chino. Todos sus representantes están llenos y vastos de conocimientos. Lo que te va a dar el dominio del mundo, y más en este contexto, cada vez mucho más todo tecnológico. Claro. Pero mira, por ejemplo, tú sabes que ellos durante años han ido a estudiar a todas las principales facultades de ciencias del mundo donde daban clase los premios Nobel. Pues es muy curioso, dato muy reciente, que ya 20 de las 50 principales facultades de ingeniería del mundo ya son chinas, están en China. Y hay estudiantes que no salen fuera porque tienen ellos los últimos conocimientos. Claro, es curioso cómo antes China enviaba a sus propios estudiantes a Estados Unidos a prepararse, a otros países de Europa. Ahora ya no. Ahora las facultades más importantes del mundo se encuentran en China. Han creado su propia fábrica de talento humano prácticamente. Fíjate cómo le han dado la vuelta. Como pongo tantos datos que pongo ahí en el libro, en la Encrucijada Mundial, hasta ahora la mayoría de los artículos, de las citas de los artículos científicos, no provenían de universidades chinas. Ahora sí, más del 22% provienen de universidades chinas. Y así absolutamente para todo. Y podríamos hablar de tantos campos en los que están hiperavanzados. Porque ellos además tienen algo que ojalá hiciéramos aquí, y ahora te cuento que es algo que a mí me preocupa mucho en nuestro país, en nuestro querido país, nuestra querida España, que es el que ellos tienen un plan, y un plan nacional. Por ejemplo, ¿qué problema estamos teniendo nosotros en el ámbito de la tecnología? Que tenemos mentes fantásticas, mentes que nos las compran a precio de saldo y se las llevan a otros lugares, empezando por China. Claro, aquí habla un poco del talento humano, de la fuga del talento humano. Cómo talentos, personas con mucho talento, se van a otros países por la falta de oportunidades que existe en su país de origen. Pues claro, aquí cada comunidad autónoma, y si me apuras, cada provincia, quiere tener su parque tecnológico avanzado. O sea, porque, entre otras cosas, en España lo que arde con fuerza en la nueva actualización del juego de acción multijugador online gratuito War Thunder. nos falta es la acción del Estado, en este sentido como en tantos otros. Es decir, mentes que nos las compran a precio de saldo y se las llevan a otros lugares, empezando por China.
Pues claro, aquí cada comunidad... Claro, y exactamente, China esto es lo que hace. Busca talentos en todo el mundo, no se conforma con su talento propio, no se conforma con el talento que hay en su país, sino que también busca otros talentos, mentes brillantes por todo el mundo y se las lleva, las prepara, las capacita para luego utilizarlas. autónoma, y si me apuras, cada provincia quiere tener su parque tecnológico avanzado. O sea, porque, entre otras cosas, en España lo que nos falta es la acción del Estado en este sentido como en tantos otros. Es decir, no tiene sentido estar, si tienes pocos recursos, tú lo que tienes que hacer es concentrarlos, no dispersarlos, que es lo que hacen ellos. Entonces, ¿qué sucede? Si tienes pocos recursos, lo que hay que hacer es concentrarlos y optimizarlos, no dispersarlos. Esto es muy importante y aplica en todos los ámbitos de la vida, tanto económica, política, científica, espiritual y más. Si tú quieres, dices, por ejemplo, avanzar en inteligencia artificial. Hombre, pues en vez de tener un centro de inteligencia artificial, no te voy a decir en cada provincia, pero en muchas comunidades vamos a tener uno. En España, bueno, que no significa que todo lo concentremos ni en Cataluña, ni en Madrid, ni en Valencia. Donde sea. Vamos a poner aquí uno, el que seamos de los mejores. El tema de computación cuántica, oye, vamos a desarrollar un centro para rivalizar con los demás países y vamos a montar uno en un lugar diferente, no el mismo, pero a tener solamente uno. Y con la élite. Es decir, concentremos. Con lo cual, optimizas recursos, optimizas personal, utilizas todo tipo de medios, que es lo que hacen ellos. Ellos tienen unas ideas muy claras como nación y encima tienen la ventaja de ese sistema autoritario, del orden y mando, no hay duda. y que allí nadie protesta. Entonces, claro, lo ponen todo en marcha y con unas ventajas que me está hablando durante horas de todo lo que están haciendo en todos los campos, que es verdaderamente espectacular. Por lo tanto, es comprensible que Estados Unidos esté asustado. Y por eso nos pide ayuda a los demás. Sí que está asustado. Estados Unidos está muy asustado. Más que lo que está haciendo para ver cómo frena a una China que encima ha tenido la gran suerte de que lo que ha sucedido en Ucrania, por eso te decía, el punto de inflexión, ha significado que le hemos puesto a Rusia en sus brazos. Que le está comprando todo lo que no le compramos nosotros a Rusia, se lo está comprando ellos. Y no solo la energía, pero encima muy por debajo del precio de mercado, Jordi. ¿Tú sabes la gran ventaja que significa eso? Claro, con lo cual es que dices, es que me habéis puesto el mundo en bandeja. Porque claro, y encima, fíjate, es que claro, además la guerra abierta en Ucrania, a China le interesa mucho observarla. Porque sabe que antes o después seremos sus rivales. Fíjate lo que acaba de decir el secretario general de la OTAN, como hablábamos al principio. ¿Qué hace China? Está observando, porque ahora mismo en lo que está combatiendo en Ucrania es tácticas de OTAN, material de OTAN y personal entrenado por la OTAN. Claro, mucho se ha hablado de que la guerra en Ucrania ha beneficiado muchísimo a Estados Unidos, pero no se ha dicho absolutamente nada de que también ha beneficiado a China, cuyos niveles de exportación se han elevado por los cielos por esta guerra. Y aparte de esto, es lo que dice él. China está observando, está viendo absolutamente cómo se planifica todo, cómo se mueve la OTAN, sus niveles de preparación y planificación. Claro, cabe recalcar que Estados Unidos y China van a hacer todo lo posible para no enfrentarse cara a cara. Siempre van a tener países intermediarios, países por los cuales se van a poder enfrentar, como el caso que él está explicando de Argelia y Marruecos. Dos países enfrentados históricamente, dos países que tienen que tomar un bando, Estados Unidos o China. Y claramente ya los han tomado. Y así comienza la Guerra Fría, a través de países intermediarios. En esa parte o en cualquier otra, porque van a seguir enfrentándose. Claro, lo que pasa es que hoy en día el enfrentamiento, lo que te decía, principalmente se hace con instrumentos económicos. ¿Qué es lo que más daño le puede hacer a Estados Unidos? Una guerra económica y comercial total. Y es lo que está intentando China con todos sus aliados, comenzando por Rusia. Y si en ese sentido, claro, Estados Unidos es que dice, a ver cómo para ayudar a este monstruo. Claro. Porque no es Irak, no es Libia, no es ni mucho menos Afganistán. Claro, es un país que no es que haya despertado, o sea, es que ya está súper despierto, con los ojos tremendamente abiertos y que quiere tener una voz en el mundo. Que es verdad que a ellos ahora de momento no les interesa ninguna confrontación militar, insisto en ello, porque lo que pretenden es dominar de otra manera. Fíjate, hay casos que llaman poderosamente la atención, para que veamos la penetración, incluso en la propia Europa. Hace muy pocos días ha comprado China el 25% del puerto de Hamburgo, Jordi, del puerto de Hamburgo, uno de los más importantes del mundo, para que veamos. Sí, precisamente quería hacer un video sobre este tema. China hace unos 3 meses compró un gran porcentaje del puerto de Hamburgo. Y no compró el 35% porque ya le dijeron al SOR, sus servicios de inteligencia, mire, que es que se va a hacer el socio mayoritario, ¿no? Que es lo que quería China, haber comprado el 35%. Para que veamos, claro, dices, en toda una Alemania y en toda una Europa. Pues imagínate. China invirtiendo en los puertos más importantes del mundo. ¿Les suena?
imagínate en otras partes del mundo, evidentemente. Es que tiene ya más delegaciones diplomáticas en el mundo que tiene el propio Estados Unidos. Y todo eso, cómo va avanzando constantemente. Las aulas, institutos Confucio, que empezó hace nada con una en Corea del Norte y ahora ya tiene el mundo invadido con aulas, la importancia de la cultura a través de la diplomacia de la cultura. Es decir, es absolutamente en todo. Y Estados Unidos ve que ellos, que eran los que lo dominaban todo el espectro, y cómo le han dado la vuelta a la tortilla en tan poco tiempo. Y claro, evidentemente, una vez más, esto les preocupa enormemente. Si es que te digo que hasta en el mundo de los videojuegos hay empresas como Tencent, como NetEase, que tienen un montón de dinero que están comprando estudios europeos, americanos. Al final, el dinero es dinero, y ya venga de China, de Rusia, Estados Unidos. Es verdad, China está metida hasta en los videojuegos, hasta en el anime. Han creado animes chinos. China está metido en todo. Lo de Afganistán es dinero. Así es. Y el dinero al final mueve el mundo. Lo de Tencent es muy desconocido, has hecho muy bien en nombrarlo, porque efectivamente hay algunos videojuegos que la gente verá, esto de ser americano. No, era a lo mejor americano. Tencent a lo mejor ya tiene el 25, el 30 Correcto. o el 40. Es una cosa loquísima lo de Tencent. Claro, como China se la vive invirtiendo, comprando empresas, comprando porcentajes de empresas, ahora ni siquiera uno mismo sabe si esa marca es china o es americana o de dónde es. La marca puede ser americana, pero China tiene el 55% de las acciones de esa marca, entonces, ¿realmente es americana? Y bueno, hasta aquí el video de hoy, hasta aquí la video reacción de hoy. ¿Qué te pareció? Te recomiendo que veas el podcast entero porque es interesantísimo, se habla mucho de geopolítica y economía, comercio. ¿Qué te pareció el video? ¿Qué opinas al respecto acerca de China? ¿Realmente crees que es así? ¿Crees que China dominará el mundo? Y si es así, ¿cuánto tardará? Considerando los enormes pasos que está dando para hacerlo, ¿qué crees acerca de la guerra entre Rusia y Ucrania? ¿Realmente benefició más a China que a Estados Unidos? ¿Quién crees tú que está ganando en esta guerra comercial y económica? ¿China o Estados Unidos? Y otra pregunta más, ¿por qué crees tú que China invierte tanto en puertos internacionales en todo el mundo? Como es el caso del puerto Chancay en Perú, por ejemplo, teniendo en cuenta que China ya domina el comercio marítimo. Pero bueno, déjame tu opinión en los comentarios, dale un like si te gustó el video, compártelo con tus amigos y suscríbete, para que esta pequeña comunidad siga creciendo. Y dejaré el link del video y el podcast de Jordi Wild para que puedan ir a verlo. Lo recomiendo ampliamente, sobre todo cuando toca temas de esta índole, económicos, políticos, geopolíticos, macroeconómicos, son súper interesantes. Y aunque en algunos casos hable específicamente de España, se pueden relacionar mucho con América Latina.